Bien, buenos días. El día de hoy el tema a tratar será trasplante hepático y ya una vez introducido este tema estaremos revisando algunos casos clínicos de patologías esenciales que hemos visto en este módulo como lo es hepatoblastoma y hepatocarcinoma respectivamente. Iniciar primero definiendo lo que es trasplante hepático, que se define como aquel reemplazo quirúrgico de tejido hepático enfermo por tejido hepático sano. Em, Existen diferentes tipos de trasplante hepático y en la siguiente diapositiva estaré conversando brevemente sobre eso, pero básicamente se pueden obtener de donantes cadavéricos o de donantes vivos. Y este tratamiento está indicado en aquellos pacientes con tumores hepáticos que no son resecables, bien sea porque tengan metástasis al diagnóstico, porque la extensión en el lecho hepático sea suficientemente extensa que no permita la resección quirúrgica o que una vez aplicados los ciclos de quimioterapia no se permita hacer una resección. Con respecto a los tipos de trasplante hepático, tenemos los trasplantes hepáticos ortotópicos. En estos trasplantes son removidos completamente el hígado enfermo y es sustituido por un tejido hepático sano en una misma posición anatómica. Esto puede ser de dos tipos de donadores. Puede ser de un donante de cadáver vivo, que se conoce como donante cadavérico, en el cual básicamente se basa en un injerto de tamaño reducido o dividido, y esto generalmente está dado en aquellos en donde existe compatibilidad ABO y que tiene un buen tamaño en relación a donador-donante. Y también puede ser de un donante vivo relacionado, donde se trasplanta segmentos hepáticos, generalmente segmento 2 o 3 o lóbulo izquierdo, y este tipo de donantes puede reducir significativamente el tiempo de espera que existe entre la indicación de trasplante hepático y la realización del mismo. Continuando también con el trasplante hepático dividido, en el cual se toma de un donante dos tipos de injertos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Aquellos que están reservados para pacientes pediátricos es el lóbulo izquierdo, mientras que el lóbulo derecho está reservado para pacientes adultos. También existe otro tipo de trasplante hepático que lo voy a mencionar por cultura general, pero que no compete a nuestro estudio, que es el trasplante hepático auxiliar. Su uso en oncología pediátrica es bastante infrecuente. Se implanta una parte sin retirar tejido hepático original. Entonces, esto no es extrapolable para pacientes que tienen tumores hepáticos, sea cual sea la índole, sino para otras causas. Eh, no sé por qué me sale la cosita aquí, pero a continuación, hablando sobre las indicaciones de trasplantes hepáticos en hepatoblastoma, está indicado para aquellos pacientes que tienen tumores irresecables tras quimioterapia adyuvante, en aquellos casos de aquellos pacientes que entran en un estadio de clasificación post-TEX 3 con afectación vascular o mayor multifocalidad persistente y post-TEX 4, idealmente con respuesta parcial a quimioterapia sin enfermedad metastásica. Diversos grupos de estudios como el CIOP y el COG recomiendan la derivación temprana para evaluación de trasplante hepático, y en esto conviene que se estudien de forma adecuada cuáles son aquellos pronósticos pretratamientos que tienen los pacientes y si ya alguno de ellos ya tiene indicación inicial de un trasplante hepático o que sabemos que esa va a ser su indicación definitiva. Em, Algunos pacientes que incluso que tienen metástasis al diagnóstico pudieran ser candidatos a trasplante hepático, pero esto va a depender de la respuesta que se tenga a esas metástasis a la quimioterapia de neoadyuvancia. Así que tampoco son un criterio de exclusión de forma completa. Eh,
Ahí hay unas contraindicaciones bastante precisas que se deben tomar en cuenta con los pacientes a los que son candidatos a trasplante hepático. Y las contraindicaciones son pacientes que tengan enfermedad regional o metastásica activa, no erradicada antes del trasplante, y retrasar el trasplante hepático tras múltiples ciclos de quimioterapia puede aumentar toxicidad y no mejorar resecabilidad, así que debe hacerse de manera oportuna. Con respecto a la sobrevivencia de estos pacientes, a 5 años posterior al trasplante hepático, según la bibliografía, ronda en un porcentaje de 67 a 93%, y existen otros estudios que nos muestran cifras mucho más esperanzadoras, como de 80 a 90%, cuando se realiza como tratamiento primario sin que exista una resección previa fallida. También en trasplantes de rescates tras resección fallida, la sobrevivencia puede ser entre 25 a 40%. Y cuando comparamos estos porcentajes con aquel trasplante primario, notamos que existe una diferencia notable, un 25-40% versus un 80-90% de sobrevivencia. Existen diversos efectos o factores adversos que se pueden considerar o que se pueden considerar como alto riesgo, como un pretexto avanzado al momento del diagnóstico, que el paciente tenga una edad mayor o igual a 8 años, que la alfa-fetoproteína tenga un recuento menor a 100 nanogramos por mililitros, que exista invasión macrovascular, que tenga la tumoración una extensión extrahepática, que exista ruptura tumoral o multifocal o que presente metástasis pulmonares incluso si responden al tratamiento. Ahora pasemos a las indicaciones de trasplante hepático en hepatocarcinoma, el cual es irresecable sin enfermedad, aquellos que son irresecables sin enfermedad extrahepática ni invasión vascular sin respuesta. La mayoría de estudios pediátricos permite que los trasplantes hepáticos se realicen más allá de los criterios de Milán, que son criterios que se utilizan en pacientes adultos con tumoraciones hepáticas para determinar si son candidatos o no a, a trasplante hepático. En pediatría realmente esta consideración no se tiene del todo establecida. También el trasplante hepático ofrece mejor supervivencia libre de eventos comparado con la resección parcial, incluso en tumores de novo o con enfermedad de base. Las contraindicaciones que se tienen con respecto a este tipo de trasplante es que exista la presencia de enfermedad extrahepática de forma activa, inclusive ya habiendo indicado, ya habiendo finalizado el ciclo de quimioterapia o cirugía no erradicada. Entonces, en esos casos tenemos una contraindicación absoluta, o que existe una invasión vascular masiva no alcanzable a revertir tras quimioterapia, a menos que sea claramente regresiva antes del trasplante. Con respecto a la sobrevivencia que se tiene de estos pacientes, en estudios aportados por el UNOS y CIR, reportan que existe una supervivencia global post realización de trasplante hepático que ronda entre el 60 y 84% a los 5 años de haber realizado el mismo, con una carga de recurrencia menor al 15%. En serie con cirrosis, en pacientes con cirrosis previa y hepatocarcinoma, em, la supervivencia a los 1, 2, 5, 10 y 15 años fue del 100, 92, 92, 83 y 72% respectivamente, con una recurrencia más o menos del 21%. Una vez mencionado esto, es importante también mencionar algunas consideraciones especiales en lo que respecta al manejo peri y postoperatorio. Hay que tener en cuenta cuáles son las complicaciones más comunes que pueden presentar estos pacientes una vez realizado o durante el procedimiento, como puede ser trombosis de la arteria hepática o de la vena porta, que exista fuga biliar, que exista rechazo al trasplante, infecciones que ocurran posterior a la realización del trasplante o enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Es importante que en estos pacientes se contemple el uso de inmunosupresión
antagonistas del receptor del interleucina 2, el cual ha demostrado reducir significativamente el riesgo de rechazo agudo y que no aumenta la mortalidad. Y también hacer notar que en este tipo de pacientes se debe tener un enfoque multidisciplinario que incluye una evaluación por nosotros, los oncólogos, hepatólogos, cirujanos infantiles y de trasplante. De eso definitivamente depende el éxito de este tipo de cirugías en gran parte. Una vez ya habiendo mencionado los aspectos relevantes del trasplante hepático, vamos a pasar con la presentación de dos casos clínicos que ocurrieron en el servicio de oncohematopediatría. El primero fue presentado en el año 2010 y la doctora amablemente me cedió un poco la información con respecto a este caso. Ese caso fue presentado ante el SANYU también durante este mismo año. Se trataba de un masculino de 6 años de edad que la enfermedad actual databa de 3 semanas de evolución y que estaba caracterizado por sensación de plenitud. Desde el punto de vista médico, el paciente cursaba con hepatomegalia. En los antecedentes, el paciente tenía un peso al nacer de 3.800 gramos. El padre estaba dedicado a la venta de birria y a la exploración física. El borde hepático estaba palpable a 10 centímetros por debajo del reborde costal derecho y 2 centímetros por debajo del borde costal izquierdo. También el paciente cursaba con un signo clínico a considerar que es tenía apéndice preauricular del lado derecho. Con respecto a los laboratorios iniciales, tenía una alfa-fetoproteína mayor a 3.000 nanogramos por ml. Me comentaba la doctora que en aquel momento no se reportaba en laboratorio los exámenes de forma cuantitativa, es decir, que solo tenían un rango. Probablemente este paciente puede haber tenido más de esta cantidad, pero bueno, esto fue lo que se reportó en el momento. Se realizó también una tomografía de abdomen, que ya en las próximas láminas se les voy a mostrar, en donde se evidenciaba hepatomegalia con múltiples lesiones nodulares e irregulares del hígado. Y la TAC de tórax mostraba también múltiples metástasis pulmonares. Antes de ver las imágenes, es importante que recordemos un poco la clasificación Pretext-Siopel, en donde, bien, bueno, como ya hemos visto, Pretext es donde tenemos un segmento nada más afectado y en el pretexto tenemos dos segmentos continuos afectados y dos libres. En el pretexto 3 tenemos tres segmentos continuos afectados y solo uno libre. En el pretexto 4 tenemos todo el parénquima hepático afectado. Teniendo como ya en consideración esto, pasemos a ver las imágenes de este niño que como podemos ver algunas imágenes hipodensas en relación también con otras imágenes hiperdensas a nivel abdominal que corresponden con la lesión tumoral a nivel hepático y como vemos abarca todo el hígado. Entonces ya desde aquí observamos que este es un paciente que tiene una tumoración hepática que está encasillada en pretext 4 y en la tomografía de tórax podemos evidenciar las múltiples lesiones hipodensas nodulares que corresponden a las metástasis, hiperdensas que corresponden a las metástasis eh, que, con las que cursaba este paciente. Una vez este paciente tuvo el diagnóstico, se hizo 2 ciclos de quimioterapia y los resultados de estos 2 ciclos de quimioterapia, con ellos se obtuvo una reducción importante de las metástasis que existían a nivel pulmonar, como podemos evidenciar en la imagen, y a nivel hepático las lesiones que habíamos visto también, si bien no estaban reducidas por completo, no se veían de forma tan abrupta como en el anterior. Ya estas imágenes corresponden al mismo paciente una vez realizado los 4 ciclos de quimioterapia y en esta imagen me llama particularmente la atención que a nivel pulmonar había una reducción significativa de las metástasis pulmonares. Y ya esto fue el paciente después de 6 ciclos de quimioterapia y que los últimos 2 fueron a base de 5-fluoracilo y vincristina y cisplatino. Los diagnósticos de este paciente fue un hepatoblastoma epitelial fetal irresecable, como bien sabemos, ya aquellos que son pretext 4 son pacientes que son candidatos a trasplante hepático,
que tenía metástasis pulmonar, por lo cual estaba encasillado en etapa 4 y que recibió 4 ciclos de quimioterapia Plado, 2 ciclos a base de 5-fluoracilo, cisplatino y vincristina. También recibió un ciclo más de quimioterapia, quimioembolización, resección quirúrgica de metástasis pulmonares y trasplante hepático. Porque aquí no se ve esto. Ok. Esto es un paciente, el siguiente paciente es un paciente de sexo masculino, también de 9 años de edad, quien consultó en ese momento por presentar astenia, adinamia, que tenía un mes de evolución. Asimismo, el paciente presentaba hiporexia y saciedad precoz, que también tenía un mes de evolución, y presentaba de 3 días de evolución distensión abdominal. Con respecto al principio y evolución del padecimiento actual, el paciente, como bien ya habíamos mencionado los síntomas, tenía desde un mes previo distensión abdominal, saciedad precoz e hiporexia. De los 3 días previos vieron cambios en la consistencia abdominal, asimismo red colateral, red venosa colateral. Como pertinentes negativos, el paciente no presentaba fiebre, no presentaba dolor abdominal, no presentaba ictericia, no presentaba pérdida de peso, tampoco vómito ni diarrea. En ese momento, el abordaje inicial fue realizar un ultrasonido abdominal en el cual se reportó una hepatomegalia y lesiones quísticas. Como antecedentes de importancia, tenemos que la madre tenía un tumor hepático izquierdo no especificado, la abuela materna con antecedentes de cáncer de mama y abuelo paterno con antecedentes de cáncer de piel. Asimismo, estuvo hospitalizado 11 días al nacimiento por neumonía congénita con colocación de onfaloclisis. Desde el punto de vista de la exploración física, se evidenciaba un abdomen distendido, se evidenciaba una red venosa superficial, la hepatomegalia de 7.5 por 7.5 centímetros, los bordes hepáticos estaban indurados, no estaban dolorosos a la palpación y no se palpaba esplenomegalia. Asimismo, tenía un aumento de volumen testicular con presencia de masa móvil de 3 por 2 centímetros. Con este paciente llama la atención que tenía marcadores tumorales positivos, una alfa-fetoproteína que estaba por encima de 54.000. Y bueno, este paciente tenía diagnóstico de un hepatocarcinoma que estaba catalogado como pretext 4 y estas son las imágenes que se evidenciaron en el momento de su diagnóstico. Estos fueron los 2 casos clínicos que mostré el día de hoy y bueno, ya. Sé que nos queda bastante tiempo. Ok. Sí, ya, bueno, ya esto es el final. Sí, ok, ya voy a terminar de...